Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. El día de hoy vamos a continuar con las videoclases en donde vamos a seguir manejando el software de simulación de los PLC GLOFA. En este caso seguimos hablando de GMWin, que es el software que utilizamos para la programación de este tipo de PLC. El día de hoy la clase la vamos a enfocar en el uso, la configuración de los temporizadores. Bueno, como todos sabemos, los temporizadores son dispositivos que nos permiten, eléctricos, que nos permiten medir el tiempo. Y nosotros acá vamos a estar trabajando dos temporizadores, el temporizador a conexión y el temporizador a desconexión. Primero nos vamos a introducir a lo que es el temporizador a la conexión, que es conocido también como timer on delay o ya sea temporizador con retardo a conexión. Entonces en el caso de este simulador, la apariencia física nosotros lo vamos a ver de esta manera. El timer se activa al recibir una señal en la entrada que es IN. Al llegar al final del conteo de un valor preajustado en PT, la bobina se acciona, el TON no tiene una memoria, por lo que vuelve a contar de cero si se apaga la señal en la entrada IN. En otras palabras, que este se va a activar de cuando reciba una señal en su entrada IN, tanto la entrada IN como la salida que nos va a proporcionar de esa señal son datos booleanos, por lo tanto es de 0 y 1, y el valor preajustado va a ser en PT y el valor ya transcurrido pues va a ser en ET. Para que realicemos un ejemplo nos vamos a venir al sistema operativo, lo abrimos, creamos un nuevo archivo y vamos a hacer algunos ejemplos de simulación para que el próximo encuentro ya hagamos algunos ejemplos pero de aplicación. Entonces vamos a tratar ahorita, en el caso de los temporizadores nos vamos a encontrar acá al lado derecho en el menú de herramienta, en donde dice función de bloque, y bueno, podemos dar clic acá. Cuando nosotros demos clic acá vamos a observar de que en el cursor se nos va a dibujar una pequeña figura. Cuando nosotros lo ubiquemos en donde lo querramos, vamos a decir así, poner, pues damos clic allí y nos va a aparecer esta pequeña ventana en donde nosotros vamos a elegir la función de bloque que queremos insertar. En este caso nosotros podemos buscarlo paso a paso, desplazando lo que es esta barra vertical hacia abajo hasta llegar en donde nosotros vamos a encontrar los dos temporizadores. En este caso nosotros vamos a trabajar el TON, que significa temporizador a conexión, o timer on delay, o también le dicen temporizador con retardo a conexión. Esa es una de las maneras, ¿verdad? Esa es una de las maneras. Entonces la otra manera es, voy a cerrar acá, la otra manera para que nosotros creamos un atajo es presionando, bueno, nos ubicamos acá, perdón, ahorita ando activa la señal, por eso es que le doy escape para que se me desactive el cursor. La otra manera es utilizando la tecla para el atajo o acceso directo, en este caso es F9. Entonces nosotros presionaríamos F9, que es la tecla especial que está en nuestro teclado, y nos aparecería la ventana. En este caso yo no lo voy a hacer porque al presionar F9 coincide en este caso con el software que estoy utilizando para grabar este vídeo. Si yo presiono F9 me detiene la grabación, entonces por eso no lo voy a hacer. Pero ustedes lo van a intentar, inténtenlo haciéndolo y verán que les va a ocurrir. Entonces yo lo voy a insertar de esta manera porque no puedo hacerlo de otra manera. Me voy al icono, a la barra de tareas, en donde encontramos función block, que es función de bloque. Damos clic allí, damos nuevamente clic acá en el espacio de trabajo para que nos aparezca la ventana en donde nosotros vamos a seleccionar la función de bloque que vamos a insertar. Y ahora pues acá yo voy a decidir si desplazo toda esta barra hasta llegar a la función que quiero insertar, y la otra manera es buscándolo en esta barra, en este pequeño buscador que está acá, tecleando las iniciales. En este caso, como sabemos, el timer on delay inicia con T. Como podemos ver, desde que ponemos la letra T ya nos aparece una recomendación. Si ponemos todo la palabra, pues entonces ponemos TON, vamos a encontrar el timer on delay. Pero desde que ponemos la primera letra, él prácticamente nos ayuda a encontrar esa función que queremos insertar. Entonces aquí tenemos una pequeña pantalla de información en donde nosotros vamos a encontrar el timer on delay y acá tenemos las conexiones, tanto entrada como la salida, el valor prefijado y el tiempo transcurrido, que ya más adelante vamos a explicar bien eso. Entonces le damos OK y como podemos observar ya se nos ha insertado acá. Entonces yo lo puedo seleccionar, mantener, sostener seleccionado, y puedo desplazarlo en la zona de trabajo y dejarlo en donde yo considere que lo voy a necesitar. Entonces
puedo dejarlo en este caso acá, si quiero dejarlo más o menos acá para ocuparlo. Ahora, para la explicación que vamos a hacer, es una explicación de una simulación. En las próximas clases vamos a hacer ejemplos de aplicación. Entonces ahorita, para explicar su simulación, vamos a insertar un contacto normalmente abierto para poder insertarlo, y acá vamos a insertar una memoria para poder nosotros trabajarlo. Entonces acá vamos a poner un contacto normalmente abierto, y vamos a dibujar estas líneas hacia arriba para que podamos trabajarlo. Entonces acá vamos a insertar otro contacto, y aquí vamos a poner una memoria, aquí vamos a insertar una salida para su explicación. Entonces comenzamos acá a asignar. En las clases anteriores nosotros estuvimos viendo cómo asignarle nombre a las variables, qué variables son las que se le asignan dirección y qué variables son las que no son necesarios direccionarlas, ¿verdad? Entonces venimos acá, damos clic en ese valor ahí, vamos a poner que ese va a ser el push button 1, y lo vamos a direccionar a la variable de asignación de sistema. En este caso es una entrada, ponemos i, 0 base, 0 slot y 0 bits. Entonces le damos OK. Acá esta va a ser una memoria, entonces por lo tanto ponemos M1 y dejamos que el sistema automáticamente asigne la localización de ese dato. Le decimos que sí. Ahora, como podemos observar acá, ya se nos va autocreando una tabla o lista de variables. A medida que nosotros vamos ingresando variables a nuestra programación, vamos sacando variables acá a nuestra programación, acá a la tabla de variables se nos van agregando, ¿verdad? Entonces hay algunas que no son necesarios agregarlas. En el caso de este contacto de acá, va a estar asociada a esta marca o a esta memoria. Entonces cuando yo doy clic aquí, no la voy a crear porque ya existe, simplemente la selecciono para relacionarla y automáticamente se nombra. Igual acá la selecciono para relacionarla, y ahí, como podemos ver, acá ya la tenemos. Entonces venimos acá, damos doble clic aquí, y esta va a ser una salida. Vamos a poner una lámpara solo para el ejemplo y la demostración. Como es una salida del sistema, es algo físico, entonces no podemos dejar que el sistema autoasigne una localización en la memoria. Entonces es una salida, vamos a poner Q base 0, slot 2, bit 0. Entonces por eso vamos a nombrar la Q0.2.0. Le damos OK y ahí tenemos direccionada. Vamos a ver ahora, como podemos ver acá, nuestra tabla de variables que se ha creado. En el caso, el pulsador, aquí tenemos el pulsador direccionado hacia la entrada I0.0.0, y la salida, que es la lámpara, direccionado hacia Q0.2.0. Los timers, el timer, pues bueno, vamos a hablar del timer ahora. El timer que tenemos aquí es este que se ha creado. Damos dos veces clic y nosotros podemos cambiar el nombre. Le podemos poner, yo le voy a ir poniendo T1, a medida que nosotros vayamos practicando, pues vamos a ir entendiendo esta situación. Acá en la parte superior ahora se ha puesto que este es el timer 1. Quizás mis explicaciones sean dilatadas o despacio, pero yo considero que así lo hago, o así es mi manera de ser. Es para que las personas queden claro de dónde sale cada uno, de dónde sale cada concepto, de dónde sale cada una de las cosas que explicamos acá. Entonces el timer on delay tiene estas conexiones, tiene 4 pines, 2 al lado izquierdo, 2 al lado derecho, uno es de entrada, uno es de salida. El de entrada, tanto el de entrada, que es IN, y la salida, que es Q, son valores booleanos, entonces es de ceros y 1. En el caso al lado izquierdo tenemos PT significa preset time, que es el valor preajustado. Entonces acá donde nosotros vamos a ajustar el valor. En la entrada IN es donde se activa. El valor preajustado es el que nos va a entregar acá en la salida Q. Y acá en donde nosotros encontramos la sigla ET. ET significa last check time, como podemos ver aquí, last check time, y en español pues es el valor transcurrido, el valor del tiempo transcurrido. Entonces es acá en donde nosotros tenemos que estar claro de cómo es que está diseñado, o cómo es que va a trabajar el timer on delay en este sistema operativo. Entonces ahora nos venimos acá y vamos a encontrar de que el valor preajustado nosotros lo vamos a agregar acá en esta esquina donde dice PT. Pero ¿cómo vamos a agregar ese valor? Para ello se hace necesario venir acá y entender la función de esta imagen. Bueno, esta es una de las imágenes que nos utilizaba nuestro profesor, acá el maestro Lee. Entonces acá nosotros podemos ver el valor PT,
En la ventana en donde se ajuste ese valor va a ir predecedido por la letra T, que es de tiempo. El numeral, este numeral es un valor constante para poder ingresar el valor de tiempo. El siguiente valor, el siguiente carácter es un número que va a significar el valor prefijado, y el siguiente dígito, pues en este caso el siguiente carácter es una letra que va a dar la unidad de tiempo. Para que entendamos esto, como nosotros podemos ver acá, bueno, les voy a traducir esto. Acá T es de tiempo, el numeral que es un valor que nosotros vamos a utilizar para poder ingresarle todas las unidades de tiempo. El 1, que es el que va a dar la unidad de tiempo, el tiempo que nosotros queremos usar, y la letra pues que va a significar la unidad de tiempo. En este caso, cuando utilicemos S es segundo. Cuando nosotros utilicemos ms son milisegundos, la H es de hora. En el caso cuando necesitemos ajustar días, pues también podemos tener la capacidad en días, lo cual significa que nosotros vamos a dar, para ajustar ese valor, no es que vamos a dar clic encima de la función de bloque, sino que acá en esta esquina en donde está la PT. Entonces damos clic ahí en el valor ajustable y nos ubicamos acá en esto de acá. Entonces nosotros borramos eso que está allí, o se va a autoeliminar poniendo la letra T, ubicamos en la letra T, y ahora vamos a agregarle el valor que quiero ajustar. En este caso, pues generalmente estamos acostumbrados a trabajar en segundos, pero normalmente ponemos unos 5 segundos y la S de segundo. Pero claro está que si yo pongo la letra D, voy a ajustar día. Si yo pongo la letra H, voy a ajustar hora, y en este caso pues yo quiero ajustar segundo. Este valor no va a tener ningún significado. Si yo vengo, le doy OK, no va a ocurrir nada porque no tiene el valor de numeral. Entonces tengo que venir a ponerle el numeral. Si no le pongo el numeral, no va a funcionar, no me va a funcionar. Ahora, estamos claros de que aquí nosotros estamos hablando del valor de unidades de tiempo. Pero para entender qué unidad de tiempo podemos nosotros trabajar en el caso de este sistema operativo, entonces vamos a venirnos a esta tabla. Esta tabla acá nos dice de la duración de tiempo acá, y que el tiempo puede, la capacidad de este sistema operativo puede medir desde 0 segundos. Vamos a aumentar la pantalla para que podamos ver. Él tiene la capacidad de medir desde 0 segundos, 49 días, 17 horas, 2 minutos, 47 segundos y 295 milésimas de segundo. Esas son las capacidades que de los datos que yo recuerdo estudiando, pues entonces tengo y que me gustaría compartir con todos ustedes, porque el conocimiento es de todos, ¿verdad? Porque yo he visto algunos tutoriales y nadie explica estas situaciones. Yo lo voy a explicar todo lo que sé, y que no es mucho, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí ya tenemos el valor preajustado. Ahora vamos a dar una pequeña compilación. Vamos a ver si no tenemos errores. Dice que ha compilado 15 líneas y 15 variables, de las cuales suman 80 bytes. Y pues bueno, no ha encontrado ningún error en el archivo. Le damos OK. Ahora vamos a abrir vamos a iniciar una pequeña simulación. Como podemos ver, no hay errores. Le damos OK. En la simulación ponemos en modo run. Ahora nosotros vamos a observar esta situación. Ya habíamos leído el concepto de timer on delay. Cuando nosotros pulsemos, este valor se va a activar y iniciará el conteo del tiempo, que son 5 segundos, el ajustado. Acá en este lado nosotros vamos a ir viendo cómo transcurren esos 5 segundos. Cuando transcurren esos 5 segundos, entonces él va a activar esta marca. Esta marca accionará los auxiliares que tiene asociado a su nombre, que en este caso son estos dos contactos normalmente abiertos, y posteriormente, por ende, pues este va a retener, y este de acá deberá encender la lámpara, que es la salida que nosotros estamos utilizando en nuestro ejemplo. Ahora, si yo acciono este bit de acá, pues no pasa nada. Recordemos que para accionar correctamente debemos irnos a push button 1. La localización es i0.0.0, por lo tanto el i0.0 es este que está acá. Entonces accionamos acá. Como podemos ver, el tiempo sigue transcurriendo. Cuando termine de transcurrir el tiempo, se accionan sus contactos. Ahora yo quito la señal acá, y el timer vuelve a 0. ¿Qué pasa? Bueno, aquí yo no le he puesto, aquí en esta simulación no me he puesto lo que es un apagador, ¿verdad? No me he puesto un apagador, pero para la explicación, ¿qué pasa si yo
Observemos el timer, hasta voy a acercar acá, voy a acercar la pantalla. Cuando yo acciono acá el bit i0.0, se acciona el timer, pero si yo le vuelvo a quitar la acción, aunque no haya terminado de hacer su conteo, el timer se apaga. Es por lo que no tiene memoria. Leímos ahí, el timer no tiene memoria y vuelve a cero cuando se quita la señal en la entrada. ¿Eso qué significa? Que para que él haga su conteo, todo el tiempo que él necesita para hacer ese conteo debe de estar conectado con energía, si no, no va a hacer un conteo. Ahora vamos a hablar del timer a la desconexión, o sea, el off delay. También se le dice con retardo. Entonces miremos acá, tenemos una pequeña figura igual que la anterior. La diferencia de este va a estar en la manera en cómo trabaja, y que acá nosotros en vez de encontrar TON vamos a encontrar TOF. Bien, vamos a ver, en este caso este timer se acciona al recibir una señal en IN, empieza el conteo. Cuando pasa a su estado de apagado, el valor preajustado PT, el TOF no tiene memoria, por lo que se resetea cuando llega al final de su conteo. ¿Qué significa eso? En el anterior nosotros cuando nosotros pulsábamos una entrada o le enviamos una señal, pasaba un tiempo para que después él se activara. En el caso de este, cuando nosotros le demos una señal en la entrada, desde que nosotros demos una señal, él se activa. Cuando nosotros lo apagamos, es que él inicia un conteo. Por eso él dice, inicia el conteo, o va a iniciar, empieza a contar cuando pasa a un estado de apagado. Ahora pasemos a ver un ejemplo. De la misma manera que en el anterior, nos vamos a funciones de bloque. Acá en la ventana podemos poner la letra T para que inmediatamente nos haga una pequeña búsqueda y nos recomiende el componente que queremos insertar. En este caso es el TOF, como podemos ver aquí lo tenemos. Inmediatamente le damos OK. Lo vamos a ubicar acá en donde nosotros lo vamos a necesitar. Podemos dar clic 2 veces en él. Acá le podemos poner el T1 si queremos cambiarle nombre. Es para cambiarle nombre cuando ya tenemos el componente insertado en la zona de trabajo. Más adelante les enseño cómo cambiarle nombre cuando no lo tenemos insertado en la área de trabajo. Ahora, para nuestro ejemplo, pues vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos en la clase anterior o en el ejercicio anterior. Entonces venimos acá, vamos a venir insertando, vamos a poner esto acá para poder agregarle una retención, un contacto normalmente abierto, y ahora pues vamos a poner la salida que vamos a utilizar. Venimos acá, damos 2 veces clic. Este va a ser el push button de entrada, que va a ser el PB1. Ese le vamos a hacer, como es una entrada, pues le vamos a asignar la entrada y 0.0.0. Si nosotros, como ustedes pudieron ver, le agregamos, aquí no aceptan espacio, ¿verdad? Entonces si nosotros le ponemos un espacio me da error. Si le ponemos un dígito más, como lo estoy dejando aquí, me va a dar error. Bueno, no me dio error ahorita, pero igual, ¿será que lo borré? Lo que pasa es que borré el dato porque ahí está correcto. Bien, en otra ocasión le explico eso. Entonces ahora vamos a la memoria. Como le decimos, vamos a dejar esta como memoria 1. Dejamos que el sistema autoasigne. Acá mandamos a llamar esa variable que nosotros hemos creado. En este caso es una marca, una memoria, para que autoasigne. Acá nosotros vamos a venir, ¿verdad?, a utilizar lo que es una salida. Esta va a ser una lámpara. La lámpara la vamos a agregar a la salida que nosotros estamos utilizando, que es la Q0.2.0. Le damos OK. Bien, ahí lo tenemos de esta manera. Creo que aquí está bien. Después de esto vamos a explicar otra situación. Ahí lo tenemos, vamos a compilar. Ya explicamos, funciona de la misma manera que el anterior. Tenemos un valor, por fin salió un valor, un error ahí, para que ustedes vean cuando ocurren valores, lo señala en color rojo, ya sea acá en la parte superior, en las nomenclaturas, en la mnemotecnia, o incluso en acá que hace falta esto. Esto acá nos hace falta el tiempo, por ello el software nos dice que tenemos un error. Ponemos T, numeral, ahora vamos a poner 4 segundos y le damos OK. Ahora venimos, compilamos.
No tenemos errores ahora. Cuando nos dio error acá nos apareció un error. Bien, ahora ya tenemos todos los elementos nombrados, pero me hace falta explicar algo. Así es como lo trabajamos en el anterior. En ambos casos funciona de la misma manera. Para explicarlo me voy a venir a esta tabla en donde espero que entiendan. Este es un timer on delay, pero funciona de la misma manera que el timer off delay. Estos son los valores que nosotros vamos a observar que siempre nos va a venir generando cada vez que nosotros insertemos una función de bloque. Entonces nos va a generar una salida Q y un valor que nosotros vamos a venir previsualizando según lo que nosotros ajustemos. Entonces el valor que nosotros miremos en la salida es el valor que nosotros ajustamos acá en la entrada. El valor que ajustamos en PT, el valor preajustado, lo vemos en la salida o tiempo transcurrido. Ahora, quiero que entendamos esta situación, porque cuando pasa ese tiempo, esta salida va a mandar a accionar o va a mandar a hacer algo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el ejemplo explicado de otra manera. Nosotros vamos a observar de que cuando venga la señal acá, la lámpara se va a encender, pero se va a encender de manera inmediata. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es que la lámpara se apague. Para que la lámpara se apague, nosotros venimos acá, a este de acá, y esta no lo vamos a asociar a la marca, sino que lo vamos a asociar a la salida del timer. En este caso, la salida del timer es esta que está acá. Aquí tenemos unos valores que como podemos ver, hemos agregado que no existen. Estos son de otro, como hicimos el otro ejercicio. Pero la salida de este timer, como podemos ver, es el timer. Lo voy a poner aquí. Este es el timer 1. Entonces, este es el valor previsualizado del timer 1. Este es el valor de la salida del timer 1. Por eso vemos aquí el tipo de dato es vol. Entonces, nosotros elegimos ese valor acá, le damos OK. Y ahora vamos a hacer una pequeña simulación. Abrimos nuestro sistema, nuestro pequeño software de simulación, lo ponemos en Run, le damos la entrada. Como podemos observar, desde que nosotros hemos dado la entrada, la lámpara se ha encendido. Ahora, cuando nosotros demos el apagado, o sea, le quitemos la señal, comienza a transcurrir el tiempo. Después de ese tiempo, la lámpara se va a apagar. Lo podemos visualizar acá en el simulador y lo podemos visualizar aquí en línea, como lo tenemos en el software. Lo vamos a volver a hacer. Pulsamos I0.0. Como podemos ver, puedo quitar ahora la señal para apagarlo y vamos a estar corriendo el tiempo y ahí se ha apagado. Volvemos a hacer esto, encendemos y apagamos y va pasando el tiempo para apagar la lámpara. ¿Qué entendemos esto? Que el timer on delay trabaja para encender y el timer off delay trabaja pero para apagar. Así lo entendemos de esta manera, o no sé, esa es mi manera de explicarlo. Apago, comienza el conteo, cuando termine el conteo se apaga en el simulador, lógicamente que se apaga aquí en tiempo real. Lo haré nuevamente la última vez. Como podemos ver, ahí cuando se apague en el simulador también se apaga acá. Después, lógicamente, de haber transcurrido todo el tiempo aquí. Bien, esta es la explicación que estaba queriendo hacer de los timers. En el caso del timer on delay, el timer off delay, que son los que vamos a estar trabajando en el simulador GM-Win. Espero pues que la explicación haya sido bastante clara. En la próxima clase ya haremos ejemplos de aplicación. Tengan todos un buen día.